saben que si quieren hablar, tiene que estar en verde y silencioso en rojo. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Citlali Hernández Saad. Yo soy coordinadora en México de la Iniciativa Global para los Derechos de los Pueblos Indígenas, IPRI, por las siglas en inglés, y pues estamos muy honradas con poder estar aquí compartiendo la mesa con las compañeras y los compañeros que van a presentar este informe, que pues ha sido muy importante y pensamos que puede ser un elemento que nutra y contribuya a una lucha larga de una comunidad indígena como es la comunidad indígena o el grupo de comunidades que participan en esta organización de las abejas de Acteal. El pasado 5 de julio de 2021, pues despertamos con esta información y nos encontramos con esta desafortunada información sobre el asesinato del compañero Simón Pedro. Simón Pedro, pues nació el 14 de abril de 1986 en el Nuevo Israelita, municipio de Simojovel. Él era una persona de identidad tzotzil, de pueblo indígena. En 1995 fue catequista, coordinador general del Sínodo de Niños. También participó en encuentros en Jalisco, en Roma y el Vaticano para compartir la experiencia de lo que representó la masacre de Acteal para su comunidad. Simón Pedro también en el año 2014 participó y se sumó
a este cargo dentro de su comunidad, que es la mesa directiva de la Organización de las Abejas de Acteal, que es la forma como las abejas se organiza y la manera en la que ejerce su derecho a la autonomía y a la libre determinación a partir de este espacio, y esto lo convierte en autoridad dentro de su comunidad, autoridad indígena. En el año 2020 fue designado presidente de la mesa directiva de la Organización de las Abejas y desafortunadamente en el año 2021, el 5 de junio, fue asesinado con un disparo en la cabeza. Horas antes había sido seguido y vigilado por su presunto asesino. Lo que nos van a compartir el día de hoy las compañeras y compañeros es un informe que han elaborado sobre lo que ocurrió y lo que representa el asesinato de Simón Pedro para su comunidad, para la familia y también pues para el entorno de comunidades y de pueblos indígenas en este país. Este informe está basado en dos peritajes. Uno es un peritaje del contexto sociopolítico, en el que el compañero Carlos Ogás, que nos acompaña en la mesa, es autor. Y el segundo peritaje se refiere a los impactos psicosociales, que fue trabajado por el psicólogo forense Alfonso Espinosa. Ambos peritajes son parte de las evidencias que se van a presentar el próximo 16 de marzo como parte del proceso penal que se está desarrollando en contra de la persona que ha sido señalada como responsable en la comunidad de Pichucalco, en Chiapas, como parte del juicio oral por el asesinato de Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Organización Civil de las Abejas de Acteal y catequista de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Vamos a invitarles a que tomen uno de los libros que están sobre la mesa para que puedan conocer lo que está ocurriendo. A las personas que están conectadas en línea, y agradecemos muchísimo su conexión, les invitamos también a conectarse a la liga del informe en la página del FRAIBA para que puedan conocer este documento que el día de hoy estaremos presentando. Y es así que le vamos a dar la palabra al compañero Carlos Ogars del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas. Él es el coordinador del área de sistematización e incidencia del FRAIBA, doctor en antropología social, trabaja temas de derechos humanos, pueblos originarios, violencia, desplazamiento forzado y movimientos sociales. Como mencionábamos, es el realizador del peritaje del contexto sociopolítico que forma parte de este informe y argumenta a las autoridades de justicia del estado de Chiapas que la labor como persona de defensora de derechos humanos realizada por Simón Pedro, junto con el contexto de violencia en la que realizaba su labor, son los principales móviles del asesinato. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias, Citlali. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras, por acompañarnos. También, pues un saludo a quienes están pendientes de las redes sociales de Frontline Defenders, de la iniciativa global del IPRI, desde la página del FRAIBA. Pues muchas gracias por estar conectados esta mañana del lunes. Nosotros estamos desde la Ciudad de México y pues efectivamente hoy les presentamos este informe Bienaventurados los que luchan por la justicia, sobre la vida, sobre el trabajo organizativo, comunitario, político, también de defensa de derechos humanos del compañero Simón Pedro Pérez López. Y el informe que algunos tienen ya en sus manos, pues como se señaló, es fruto de dos peritajes que se presentan para el desarrollo del juicio oral de Simón Pedro Pérez López en torno a su asesinato el pasado 5 de julio. Uno de ellos, del que soy autor, pues es sobre análisis de contexto sociopolítico. Ahí lo que estamos señalando es que pues el asesinato no es aislado, ¿no? Sino que responde efectivamente a un contexto de violencia, a un contexto en donde pues un grupo criminal en el municipio de Panteló operaba desde las esferas políticas municipales, desde el ayuntamiento local, y que bueno, es por el trabajo de persona defensora de derechos humanos, de defensor comunitario, desde el trabajo de las abejas de Acteal, esta organización que se funda en 1992 y recientemente en diciembre cumplió 30 años de su fundación. Pues desde ahí Simón Pedro venía realizando el ejercicio, su labor como persona defensora de derechos humanos. También
desde el apartado eclesial, desde el animar a los pueblos, a las comunidades de la región, no solamente de Simojovel, de donde él era originario, sino también desde el municipio de Chenaló, desde la parroquia de Santa Catarina en Panteló, pues ejercía su trabajo eclesial, ¿no? Él era catequista. Más adelante, pues su padre, don Juan Pérez Gómez, nos hablará un poco más sobre la vida, pero decir que particularmente el peritaje está orientado pues sí, a impulsar líneas de investigación vinculadas con su ejercicio como persona defensora de derechos humanos, ¿no? Es decir, Simón Pedro, en el marco de este ejercicio de gobernanza criminal por parte de un grupo pues vinculado a la delincuencia organizada que controlaba territorialmente, políticamente, económicamente, de diversos giros, tanto legales e ilegales en el municipio, pues a base de desapariciones, de asesinatos, de amenazas, pues venía ejerciendo ese control en el municipio de Pantelón, ¿no? Simón Pedro, junto con su padre, junto con pues autoridades comunitarias, también autoridades eclesiales, denunció esta violencia ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas el pasado 29 de junio del año 2021, y 9 días después es asesinado, es ultimado de un disparo en la cabeza en las inmediaciones del mercado de Simojovel, en el municipio de Simojovel en Chiapas. Y pues es por esta labor de denuncia, ¿no? de los grupos, de esos grupos criminales. Hay organizaciones nacionales e internacionales. En el año 2021, del mes de marzo de ese año hasta el día del asesinato de Simón Pedro, documentamos solo en ese corto periodo 12 personas asesinadas, ¿no? Una persona desaparecida, 2 personas más lesionadas o heridas, entre ellos un niño menor de edad herido con pues arma de fuego. Y es importante decir que este ejercicio de la violencia pues se lleva a cabo desde el poder político, ¿no? Es decir, presidentes municipales, el cabildo municipal estaba vinculado a este ejercicio de control territorial de la violencia, y desde ahí se administraba económicamente toda la partida pública, pues era nutrida para este grupo de poder, particularmente criminal en la región, ¿no? Decir que el ambiente de la región en el que Simón Pedro lleva a cabo su trabajo como persona defensora, pues tiene larga data de impunidad y también de ejercicio de grupos armados que nunca fueron desarticulados. Las armas y el flujo clandestino de armas continuó desde la década de los 90 tras el levantamiento del EZLN, ¿no? La región de los Altos como una de las zonas de conflicto, pues las acciones de contrainsurgencia impulsadas por el Estado mexicano, una de ellas pues fue la creación de grupos paramilitares, ¿no? Es decir, grupos armados, entrenados por las Fuerzas Armadas, que emergían desde las propias comunidades. Uno de los eventos más trágicos de esta guerra contrainsurgente en la década de los 90 en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Chenaló, pues fue la masacre de Acteal, ¿no? Donde 45 personas fueron asesinadas por este grupo paramilitar. 4 personas aún no nacidas también pues fueron ultimadas, ¿no? Y esta masacre no ha recibido ningún tipo de justicia, ninguna sanción. Hasta la fecha continúa en la impunidad, ¿no? Y en el estado de Chiapas, pues este manto de impunidad cubrió el ejercicio de diversos grupos armados que a la fecha, pues desde el FRABA hemos documentado
una diversificación profunda de grupos armados, ¿no? Que hacen uso de la violencia, y lo más preocupante es que hacen uso de la violencia desde estructuras comunitarias, ¿no? Es decir, como en los 90s, estos grupos se apropian de las estructuras comunitarias, de las asambleas, en donde ya no solamente se habla pues de la cotidianidad de la vida de las comunidades, de los pueblos, sino también se acuerda del ejercicio de la violencia, se habla a quién se va a desplazar por no estar de acuerdo con los lineamientos políticos o la dominación en ese momento de estos grupos criminales. Y pues hay una fractura profunda de las comunidades, ¿no? Hay una división muy preocupante que estamos viendo, que en casos está impidiendo el ejercicio de sacralizar los territorios, de caminarles, ¿no? En ese sentido es que también genera impactos tanto materiales, pero también inmateriales en las comunidades originarias, en este caso comunidades tzotziles. Y bueno, también queremos hacer énfasis en esta oportunidad, pues de decir que el sistema de justicia del estado de Chiapas ha estado implementando una estrategia de desgaste junto con el Estado mexicano, ha dilatado las audiencias respecto al proceso judicial por el asesinato de Simón Pedro Pérez López. Desde el pasado 8 de noviembre hasta la fecha, pues se han suspendido 3 audiencias, ¿no? En donde se están desarrollando, pues sí, se están poniendo sobre la mesa las pruebas del asesinato de Simón Pedro. La fiscalía ha señalado que a ellos pues solamente les interesa determinar A o B, ¿no? En torno a las causas, es decir, que ahora hay una persona imputada como actor material del homicidio, y a ellos pues no les interesa ir más allá, ¿no? Nosotras desde el FRAEO pues estamos exigiendo que se tome en cuenta la labor que Simón Pedro ejercía en las comunidades, en los pueblos que acompañaba desde su labor como persona defensora, parte fundamental de la organización de las abejas de Acteal, y que a partir de ahí, pues bueno, se investigue el contexto, ¿no? Por eso nosotros ponemos este análisis de contexto para dar cuenta de la región en la que se estaba organizando pues Simón Pedro, desde donde ejercía su rol en las comunidades, ¿no? Los intereses que está afectando a grupos particulares, y que ahí, pues haciendo eco de recomendaciones de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a cuando hay alguna privación de la vida de una persona defensora, pues se tomen en cuenta estos elementos, ¿no? Se tomen en cuenta estos elementos y no se investigue solamente como un hecho aislado, sino que es importante tomar en cuenta para ver también estos intereses que se están tocando en las denuncias, en el ejercicio de defensa de derechos humanos, y a partir de ahí pues abrir líneas de investigación que permitan pues profundizar en las causas, ¿no? Y permitan ampliar también las demandas e identificar no solamente al autor material, sino abrir el espectro y entrar en autores materiales, ¿no? Que, pues bueno, en la actualidad en Chiapas, en este manto de impunidad desde la contrainsurgencia de los 90s, pues ha permitido que haya una diversificación de grupos armados en las regiones, que no solamente en los altos de Chiapas estén controlando pues las comunidades, los pueblos a partir de este ejercicio de violencia, sino que también, pues bueno, en zonas de la frontera, en la zona norte del estado de Chiapas, vemos cómo pues castas de familiares de paramilitares que en la década de los 90 pues eran líderes, pues hoy sus familiares, sus hijos, pues están también inmersos y fomentando, controlando estos grupos armados,
Entonces ahí es donde nosotras como FREVA vemos la responsabilidad del Estado mexicano en la omisión, ¿no? Y también en el fomento de esos momentos de la creación de estos grupos armados paramilitares, y ahora que se han vuelto grupos difusos aliados a la delincuencia organizada. En este sentido, es que, bueno, también denunciamos al sistema de justicia, al Poder Judicial, a la Fiscalía del Estado de Chiapas, pues por esta estrategia de desgaste, por esta omisión grave que están llevando a cabo en torno al juicio de Simón Pedro. Y bueno, decir que nosotras estamos exigiendo verdad, estamos exigiendo justicia, y les invitamos a estar pendientes del desarrollo de estos juicios. Sabemos que a pesar de la presión nacional e internacional, pues la sentencia del juez ubicado en el juzgado de control del municipio de Pichucalco, en el estado de Chiapas, pues va a ser muy corta, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo en esferas nacionales e internacionales respecto a las causas de muerte del asesinato de Simón Pedro, ¿no? Y también respecto a los impactos, ¿no? Que son, sí, impactos a la familia, pero también impactos colectivos a la organización de las abejas, a la propia comunidad nuevo israelita de donde él es originario. Y pues bueno, también hacer énfasis en que la violencia en Panteló, a pesar del levantamiento de un grupo autodenominado de autodefensas El Machete, tras el asesinato de Simón Pedro el 7 de julio, que se enfrenta con el grupo criminal, lo expulsa, pero en la actualidad, pues bueno, también están las vendetas, ¿no? Están venganzas, están la disputa también por el control territorial, y está dejando pues más personas asesinadas, está también dejando desplazamientos a cuentagotas, ¿no? Es decir, no desplazamientos masivos, sino pequeños desplazamientos que se van dando por el ejercicio de estos grupos criminales en la región. Y pues bueno, invitarles a estar atentos también de cómo se desarrolla tanto el juicio, pero también esta violencia que no cesa en la región, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pues es importante recuperar estos reflexiones, estos materiales. A continuación vamos a escuchar a don Juan Pérez Gómez, es integrante de las Abejas de Acteal y padre del defensor de derechos humanos Simón Pedro López, con 40 años de trayectoria eclesial y de defensor comunitario. Actualmente don Juan es diácono de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, una figura dentro del catolicismo indígena en Chiapas que forma parte de las estructuras eclesial y es una figura muy respetada en las comunidades y los pueblos, y le agradecemos mucho que esté con nosotros para compartir su palabra. Muchas gracias, bienvenido. Compañeros y compañeras, pues yo hablo la lengua tzotzil, pero disculpen unas palabras donde no voy a poder hablar bien en español. Mi lengua es tzotzil y tzeltal. Y pues gracias por haber dado esta oportunidad de venir hasta acá a la Ciudad de México para poder compartir lo que hemos vivido o lo que se vivió en estos días del asesinato de mi hijo Simón Pedro. Pues mi nombre es Juan Pérez Gómez, soy el papá de Simón Pedro Pérez López. Pues Simón Pedro, desde su niñez, desde los 12 años de vida, desde 1998, él fue catequista de la parroquia Santa Catarina Virgen y Mártir. En esos años también fue coordinador general de sínodo de niños en la diócesis de San Cristóbal, porque Tatik Samuel en 1995 empezó el tercer sínodo diocesano, y por último, ya terminando como en 98-99, cuando Tatik Samuel vio la importancia de los niños, porque los niños son los futuros
de nuestra vida. Entonces, pues allí donde Simón Pedro, como ya era catequista, él se participó en catequista de niños y catequista de adultos. Era un pequeño, pero sí gustó trabajar por parte de la iglesia. Entonces, por esa razón, se comprometió a servir a la comunidad. Y Simón Pedro, como fue nombrado como coordinador de niños o coordinador general de Sínodo de Niños en la diócesis de San Cristóbal, pues en esos tiempos habían puente con la diócesis de Ciudad Guzmán, Jalisco y la diócesis de San Cristóbal. Fue donde unos hermanos sacerdotes y seminaristas que trabajan allá en la parroquia de Santa Catarina Pantelón, donde Simón Pedro lo llevaron junto con su hermano Juan, el Juan que está sentado allí. Es su hermano de Simón Pedro. Estaban niños, estaban chicos. Simón Pedro tenía 12 años, Juan tenía 10 años, cuando fueron a compartir en la diócesis de Ciudad Guzmán lo que es el sínodo de niños y también sobre el tema de la masacre de Acteal. Prepararon un tema porque había un seminarista que se llama Raúl Jiménez López, que viene desde Ciudad Guzmán, allí donde él también estaba muy comprometido a acompañar también al pueblo, y por eso ahí donde organizaron ese tema sobre el tema de la masacre de Acteal y sobre el tema de los sínodos de niños. Y después, Simón Pedro, hay un sacerdote que viene de Italia que se llama sacerdote, el nombre Pierre Louis, en otra lengua creo, que le dicen Pedro Luis. Y Simón Pedro, pues también fue invitado hasta ciudades de Italia, igual forma a compartir experiencias sobre el tema de la masacre de Acteal y también sobre el tema del sínodo de niños de la diócesis de San Cristóbal. Fueron tres jóvenes, Simón Pedro, junto con otros 2 niñas, uno se llama Yareli, otro se llama Lupita. Son 3 que fueron a participar hasta Ciudad de Italia, Ciudad de Roma. Llegaron, según cuenta Simón Pedro, que llegó en la Basílica de San Pedro. Pues allí dilataron casi un mes, dilataron en esas tierras. Y cuando regresó Simón, pues igual siguió su trabajo como catequista. Pero más tarde, Simón Pedro reflexionó, creo, cuál era el servicio o cuál era el trabajo o la cualidad que él tenía. Y un día Simón Pedro, estábamos platicando con él, porque ese día también ya era semana de nuestro curso de catequista. Y Simón Pedro, donde él me comentó y me dijo, ya no voy a estar como catequista. Ya prediqué la palabra de Dios. Ya reflexioné la palabra de Dios. Ahora es importante practicarla, lo que dice la palabra de Dios. Siento que mi trabajo, dice Simón Pedro, siento que soy un luchador político y lo voy a hacerlo, dice. Pues a mí, pues me sentí muy animado porque era muy joven y tenía una intención de luchar por la vida del pueblo, por la vida de las comunidades. Entonces Simón Pedro, por eso en 2010 nos ingresamos formalmente como organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Y él estaba muy animado. 4 que somos de la familia, yo, su mamá y mis 2 hijos. Y los 2 hijos estaban muy comprometidos para ingresar como sociedad civil Las Abejas de Acteal. Y nosotros también como padres y madres, igual estamos contentos de luchar también
porque yo como padre, yo empecé desde 1982 a ser servidor de la comunidad. Mi trabajo es empecé a ser catequista desde 1982, mi servicio. De allí empecé a predicar la palabra de Dios y poco a poco fui reflexionando, fui entendiendo cuál es el trabajo que debe uno realizar por parte de la iglesia y por parte de las comunidades. Y además, Tatik Samuel, cuando vivía él, siempre hablaba de la opción por los pobres. Y Tatik Samuel, él también fue un gran luchador por parte de la diócesis, por parte de los pueblos indígenas en el estado de Chiapas, no solamente en Chiapas, sino que a nivel internacional. Y por eso ahí donde él también empezó las reflexiones de la palabra de Dios en diferentes comunidades. Por eso yo entendí y capté lo que es y lo que debe uno hacer como iglesia. Una iglesia profética, una iglesia que anuncia y denuncia la palabra de Dios. Anuncia y denuncia lo que son las injusticias que se está viviendo en nuestro estado, en nuestro México, en nuestra nacionalidad. Entonces, pues ahí donde nosotros, junto con la familia, pues seguimos trabajando. Como dije, en 2010 fuimos ingresados formalmente como Sociedad Civil Asambleas de Acteal. Y Simón Pedro, en 2014, él fue secretario general de la mesa directiva de las abejas de Acteal. Y él se comprometió a trabajar, a acompañar, a denunciar. La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal cada mes hace su comunicado y denuncian todas las injusticias y denuncia también la impunidad que ha tenido sobre la masacre de Acteal desde 1997, que no se ha encontrado la justicia, sino que está en impune. Cada mes, los días 22 de cada mes, porque es el día más importante para la sociedad civil, las abejas de Acteal, es como recordar lo que sucedió en 1997 de la masacre de Acteal sobre los paramilitares que fueron masacrados. Y ya en 2020, Simón Pedro, puede ser Dios o también el pueblo de la sociedad civil, las abejas, vieron cómo fue su servicio en 2014 y por esa razón en 2020 fue nombrado presidente de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Y Simón Pedro siguió su trabajo. Y nosotros como familia le dijimos también a Simón Pedro que acepte su cargo. Porque el servicio que se hace en Acteal como sociedad civil es un servicio voluntario, no es pagado. Es en nuestra propia cuenta. Todas las mesas directivas que pasan no tienen salario, no tienen precio, no cobran salarios, sino que es en nuestra propia cuenta. Es por la voluntad. No, es por nuestra voluntad de hacer servir a la comunidad. Más al contrario, nosotros gastamos dinero por ofrecer nuestra vida para acompañar al pueblo. Ese es nuestro servicio que hacemos. Por eso nosotros como sociedad civil, las abejas de Acteal, estamos en resistencia. En resistencia civil quiere decir no agarramos ninguna migajas por parte del gobierno. Comemos en nuestro propio sudor, comemos en nuestra propia mano. Según hemos reflexionado en la palabra de Dios desde los principios, Dios dijo que el hombre tiene que comer en su propia mano, tiene que comer en su propia sudor, no con las migajas que dan los gobiernos, que son puras mentiras.
como dicen ahora, opción por los pobres, dice también luego los gobernantes, pero no es verdad. Entonces, compañeras y compañeras, por esa razón, Simón Pedro fue un muchacho, fue un hombre por parte de mi familia, por parte de la comunidad y por parte de la sociedad civil, las aves de Acteal y a todas las comunidades. Fue un defensor de derechos humanos. Y él también, cuando ya estaba como sociedad civil Las Abejas y como directivo, él ha participado en diferentes organizaciones, así como el MAPDER ha participado por parte de las represas, por parte de la defensa del territorio, defensa de la madre tierra, defensa de los derechos humanos, para pedir la justicia. Porque la madre tierra, como siempre se ha dicho, la madre tierra no se vende, la madre tierra se ama y se defiende. Simón Pedro fue un defensor de la madre tierra, del territorio, del agua, de toda la naturaleza que Dios nos ha dado. Él comprendió, como dice el Papa Francisco, cuidar nuestra casa común. Es importante esa palabra, como dice el Papa Francisco. Pues, hermanos y compañeros y compañeras, por ese motivo Simón Pedro fue asesinado el día 5 de julio, terminando, apenas dejó 6 meses y 5 días su cargo como presidente de la mesa directiva, cuando él fue asesinado el día 5 de julio de 2021. Como ya comentó un poco Carlos, por parte de los criminales del municipio de Panteló. Porque nosotros, eclesialmente, nuestra labor es acompañar al pueblo que sufre, es acompañar al pueblo que llora. Si llora tu compañero, tú también llora. Si sufre tu compañero, tú también sientes que estás sufrido, porque todos somos ser humano. Entonces nosotros, había una comunidad que se quedó muy lastimado por parte de esos grupos criminales de Pantelón. Nosotros llegamos a visitarlos junto con el sacerdote de Pantelón. No llegamos a hacer cosas malas, sino que llegamos a visitar, a acompañar, a fortalecer, a consolar y también a celebrar la misa para que tengan fuerza esa comunidad. Pero más tarde no fue así. Ellos pensaron, a lo mejor piensan de otra cosa, pero nosotros, nuestro trabajo es buscar la reconciliación, es buscar el diálogo para poder encontrar la paz. Tanto como iglesia y tanto como organización, Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Acteal no es una organización violenta, sino que es una organización pacífico. Nuestro fundamento principal, nosotros, es el ayuno, es la oración, pedir a Dios nuestra fuerza, pedir a Dios para que encontremos la paz. No solamente paz allí en las comunidades, sino que paz para Chiapas, paz para México y paz para todo el mundo. Ese es nuestro trabajo que hacemos como sociedad civil, Las Abejas de Acteal. Y por eso, compañeros y compañeras, pues ahora, Simón Pedro, ya estamos en el proceso del juicio oral. Ya pasó la primera audiencia, la segunda audiencia para entregar todas las pruebas, que pasaron 10 pruebas. Después de eso, dieron una fecha, el 16 de noviembre de 2022, que iba a ser el juicio oral en la ciudad de Pichucalco, Chiapas. Pero lo que pasó, el juez de Pichucalco
avisó que que se suspende la audiencia el día 16 de noviembre de 2022. No se llevó a cabo la audiencia porque se entregó las pruebas el 30 de junio 2022. Junio hasta noviembre, cuando se iba a hacer ya el juicio oral. Y desde el 16 dieron otra fecha, quedó para el día 7 de febrero. Ya fuimos todos, preparamos junto con las abejas de Acteal, junto con los sobrevivientes, como nosotros como familia, y también Fraiba y otros compañeros de SUEFOR, la organización internacional. Presentamos el día 7. Estábamos ya preparados todo, listo todos, hasta llegó una doctora psicóloga en la ciudad de Tula Gutiérrez, porque mi nieto que tenía 17 años, no había cumplido 18 años, entonces iba a pasar con un psicólogo y un traductor. Ya estaban allí presentes todos. Y de repente nos dijeron, se suspende la audiencia. Se suspende la audiencia porque el detenido no se trasladó a Ciudad de Pichucalco. Y nos propusieron otra fecha para el día 3 de marzo. Y el día 1 de marzo hicimos una conferencia de prensa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde participaron varios compañeros, varios por parte de las comunicaciones, de las redes sociales. Participaron bastante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 1 de marzo, para pedir pues que el día 3 que se haga pues esa audiencia que ya está previsto. El día 3 sí se hizo la audiencia del juicio oral, pasó 5 pruebas, quedó pendiente 4 pruebas, 4 porque uno no se va a presentar, de los 10 no va a presentar uno, pero va a presentar 9, entonces pasó 5 y quedó 4. Y nuevamente propusieron otra fecha para seguir el juicio oral, para complementar de los 4 que quedó pendiente. Por eso pusieron nuevamente la fecha el día 10 de marzo. Igual forma. Ya estábamos todos juntos. Y cuando dijeron, se suspende nuevamente la audiencia. No llegó el abogado del detenido y no llegó el detenido. Pero en la audiencia, yo como padre, estaba yo adentro de esa audiencia. Cuando preguntó el juez, primero propuso una fecha y la defensa dijo, esa fecha no tengo tiempo, pero para ese día sí tengo tiempo, para el día 10. Pues no es verdad lo que dijo la defensa. Ella se comprometió que sí estaba libre el día 10 y por eso el juez quedó así para el día 10 de marzo. Pero no fue así. Se fue negado nuestra audiencia, pues ahí donde, y por eso ahorita nuevamente propusieron para el día 16 de marzo. Se siente un poco pesado porque estamos aquí en México ahorita, regresando mañana y pasado mañana subir otra vez a Pichucalco. Pues compañeros y compañeras, para nosotros como familia y como organización, pensamos que es una estrategia que nos están haciendo el Poder Judicial. Yo creo que nos quieren dejar cansar. Yo creo que nos quieren dejar desanimar para que se quede así nomás impune la muerte de Simón Pedro. Pero así como dije yo, cuando hicimos nuestra oración allá en Pichucalco, yo dije, yo no voy a quedar callado. Tengo que seguir y luchar
y tengo que ver hasta dónde pueda llegar la justicia con mi hijo Simón Pedro. Ahora está detenido el actor material, pero faltan las investigaciones de los materiales, perdón, de los actores intelectuales. No se ha tocado ese tema de los actores intelectuales. Y por eso, compañeros y compañeras, les pido a ustedes también a que nos acompañen en nuestro caminar. Porque la verdad, Simón Pedro hizo un trabajo bien para el pueblo. Por eso es lo que digo. Y ahora pido pues a los gobernantes, tanto federal, estatal y municipal, y también a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo que no lo trasladan al detenido? ¿Quién será la culpa? ¿Será la culpa de la Fiscalía General del Estado o la culpa del juez? ¿O no lo solicita el juez para que lo pudiera trasladar a Ciudad de Pichucalco, el detenido que está en la ciudad de Cintalapa, Chiapas? Esa es la duda, esa es la pregunta que tengo. ¿Quién será que tiene la culpa? Porque siempre se ha escuchado, como dice el presidente de México, primero los pobres. ¿Dónde está la palabra del presidente que primero atiende a los pobres? Para nosotros, primero los pobres, de dejar impune la justicia. Por eso, compañeros y compañeras, estoy muy contento con ustedes de estar acá. Estoy muy contento, tanto mi familia. Mi familia se quedaron contentos. Yo nunca pensaba venir nuevamente a México. Pero gracias, estamos aquí ahora. Y gracias también a ustedes, compañeras y compañeras, que nos recibieron hasta aquí en Ciudad Amigo para poder compartir nuestro testimonio o nuestra palabra que lo estamos viviendo ahora en el estado de Chiapas. La verdad, Chiapas, hay mucha injusticia. No solamente Simón Pedro, sino que también la masacre de Acteal se ha quedado impune. Desde el 97 y hasta ahorita, 25 años de la masacre, no se ha dado el informe de fondo que se está pidiendo a la Comisión Internacional Interamericana. No se ha dado el informe de fondo. La solución de nuestro gobierno es la solución amistosa. Para nosotros no es esa justicia. La solución amistosa no es la justicia. La justicia que se está pidiendo es el informe del fondo de la masacre de Acteal de 1997. Igual también a Simón Pedro. Y le pido también a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, tanto Chiapas y México, que lo reconocen, que Simón Pedro, verdad, es defensor de los derechos humanos. Y que también se esclarece quiénes son los actores intelectuales de la muerte de Simón Pedro. Compañeros y compañeros, esa es mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todas. Muchas gracias, compañero Juan, por compartirnos pues la historia de Simón Pedro, su trayectoria, su vida. Es emocionante escuchar cómo desde chiquito pues va participando y cómo va tomando decisiones para esta lucha por verdad y justicia. Muchas gracias por compartir esa memoria con nosotras y con nosotros, y nos sumamos, por supuesto, a la exigencia de justicia
para la masacre de Acteal, para que se dé el informe de fondo y al mismo tiempo, a nombre por lo menos de las 8 organizaciones que integran IPRI, decirle que nos sumamos también a la exigencia de justicia, de celeridad de este proceso por el caso del compañero Simón Pedro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio. Vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Sandra Patargo. Ella es coordinadora de protección para las Américas en Frontline Defenders. Y antes de participar y de unirse a Frontline Defenders, Sandra fue coordinadora del programa de protección y defensa de artículo 19 en México y relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Citlali. Gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias, Alfraiba, por la invitación y por supuesto, don Juan Pérez, muchas gracias por estar hoy aquí, venir desde tan lejos y compartir esas palabras. Bueno, quería empezar felicitando por el informe que tuvimos la oportunidad de revisar con calma y la importancia de este tipo de documentos en los procesos de memoria y de búsqueda de justicia. Y bueno, empezar también diciendo que hace un año el IPRI y Frontline sacamos un comunicado en donde ya mostrábamos la preocupación ante los ataques que habían en ese momento y que han continuado en comunidades indígenas, sobre todo en los altos de Chiapas. Y es justo en estos municipios, en los municipios donde trabajaba Simón Pedro, municipios de alto riesgo, donde la defensa de derechos humanos implica un riesgo muy alto para las personas defensoras. En ese momento también dijimos que la impunidad favorecía un ambiente de inseguridad, de violencia, y esto también seguía impulsando más violencia y el desplazamiento que ya en sí mismo es un problema. Y a pesar de estos llamados, el caso, en ese momento ya denunciábamos que no había avances en la investigación por el caso de Simón Pedro, y aún así, un año después, sigue en la impunidad. No ha habido importantes investigaciones. Y bueno, decir que ese contexto sigue siendo preocupante hoy en día, y que en ese momento lo denunciábamos, y es algo que se sigue denunciando y que permanece en completa impunidad la violencia, no solo el caso de Simón Pedro, pero el caso en general, los casos de violencia que suceden en el contexto de los altos de Chiapas y en Chiapas en general. Que esto además es importante decirlo, que Chiapas es un estado que tiene una situación muy delicada de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, pero se da en un país que ya es uno de los países más peligrosos para ser personas defensoras de derechos humanos. Esto lo venimos denunciando desde Frontline Defenders desde hace mucho tiempo. Estamos por sacar nuestras cifras y nuestro informe global del año pasado, pero puedo compartirles que el año, en el 2021, ya veníamos denunciando que México era el segundo país con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, 42 casos, 42 que documentamos, solo por debajo de Colombia. Entonces estamos hablando que México es el segundo país donde más se asesinan a personas defensoras de derechos humanos. En 2021, de esos 42 casos, 30 de estas personas defensoras asesinadas solo en este año se dedicaban a la defensa de los derechos de la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Y sabemos que desafortunadamente las cifras que tenemos del año pasado, 2022, que haremos públicas próximamente, hablan de un aumento de casos de asesinatos en México. Y además esto se da en el contexto de desapariciones, de criminalización, de amenazas, en todo el país hacia personas defensoras de derechos humanos, y que siempre el foco rojo y quienes se enfrentan a mayor impunidad, menos cobertura de los medios, menos reacción de las autoridades, son los contextos comunitarios, las comunidades que están sobre todo en zonas remotas. Y esto también se conecta con algo que estamos viendo muy presente en el caso de Simón Pedro, que es la falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras. Y esto es un factor de riesgo, el que no se les reconozca como personas defensoras, y el vínculo que esto tiene con las amenazas y la violencia a la que se enfrentan. Pero además lo vemos sobre todo en los contextos comunitarios, donde no se reconoce la defensa de derechos humanos de manera colectiva por los derechos comunitarios y del medio ambiente.
Y es por eso tan importante que hablemos del trabajo de derechos humanos de Simón Pedro Pérez, pero además de que nunca olvidemos resaltar la labor de defensa de derechos humanos de quienes todos los días lo están haciendo y están poniendo su vida en riesgo, el importante trabajo que hizo Simón Pedro en denunciar contextos de injusticia histórica, en promover la paz, su trabajo a favor de la defensa de la tierra y el territorio, obviamente el importante rol que tuvo como parte de la mesa directiva de las abejas, el trabajo eclesial. No podemos hablar mucho rato, pero bueno, ya su papá lo habló, pero pues en general la importancia de su trabajo, no solo en su comunidad, no solo en las abejas, pero además en otros municipios de Chiapas y pues el rol tan importante que tuvo para defender derechos humanos en el país. Y esto es más importante que nunca en un contexto de aumento de militarización y de presencia de grupos del crimen organizado en México, que la labor de defensores como Simón Pedro, que apuestan por el trabajo a favor de la comunidad, de la cohesión social, de la paz, es imprescindible. Y bueno, hablar además de que ya había un contexto de riesgo en donde él estaba ejerciendo esta labor de defensa de derechos humanos. Él venía, como Carlos ya lo mencionó también, y como viene en el informe, venía denunciando la presencia de grupos criminales en Panteló y en otros municipios, en otras comunidades y municipios. Se acababa de reunir un par de semanas antes con autoridades comunitarias de Panteló, con la Secretaría de Gobierno de Chiapas para denunciar esta violencia en Panteló, en Simojovel, en Chenaló, y que no podemos desligar esto a su asesinato y a la violencia. Y esto, pues, conectarlo, que es tan importante, a los obstáculos para acceder a la justicia a la que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, sobre todo en contextos comunitarios, y cómo lo hemos visto en el caso de Simón Pedro, el caso de la revictimización, el proceso, como lo han dicho los compañeros, el proceso penal ha sido prolongado y ha sido desgastante para su familia. El tema de discriminación, el tema que además estos temas de revictimización son una tendencia en la región, no es algo que estemos viendo por primera vez, cómo se aplazan las audiencias para dilatar o impedir la justicia, los casos de discriminación también en contextos cuando son personas defensoras de los pueblos indígenas. Y bueno, algo que es fundamental y que venimos denunciando desde Frontline Defenders hace un rato, es la falta de reconocimiento de su labor como persona defensora en las líneas de investigación. Y esto es fundamental. Si esto no se considera, se está obstaculizando la justicia. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas se pronunciaron con el asesinato, hicieron un llamado a las autoridades a que fuera considerado su labor como persona defensora de derechos humanos, y esto no ha sido considerado en la investigación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también el ejercicio que se está haciendo con este informe que estamos haciendo el día de hoy, de los peritajes de los que ya habló Carlos, ¿no? Considerar que el asesinato no es aislado, su labor como defensor y en el contexto en el que esto sucede, y además la parte psicosocial que muchas veces es invisibilizada, sobre todo en procesos de búsqueda de justicia, de lo que implica para las familias, de lo que implica para las comunidades, de lo que implica para la lucha que se está llevando a cabo y que va a seguir llevándose a cabo. La lucha va a continuar, pero este impacto que ha tenido, el impacto psicosocial que viene muy bien documentado en el informe que ha tenido en la familia, esto también son obstáculos en la lucha de defensa de derechos humanos, el impacto que esto ha tenido en los proyectos de vida, en la salud, en la lucha, es una estrategia inhibidora de los perpetradores para romper procesos de organización y denuncia, ¿no? Porque se genera miedo. Y es importante denunciarlo y verlo como una parte fundamental de la protección, ¿no? Trabajar el tema también psicosocial como una parte del riesgo que se está enfrentando. Entonces yo solo quisiera ir cerrando haciendo un llamado a las autoridades para que haya justicia integral, considerando la labor de defensor de Simón Pedro, que además se lleve a la justicia no solo a los autores materiales, pero también intelectuales, que haya garantías de no repetición y garantizar la protección de sus familiares, la comunidad e integrantes de las abejas de Acteal, siempre considerando el contexto en el que viven y sus propias necesidades de protección. Y asegurar que las comunidades defensoras de Chiapas y del país puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos de manera colectiva e individuales. Y
Y bueno, justamente como quisiera cerrar con una cita que viene en el informe, que dice: la forma más efectiva de proteger a personas defensoras de derechos humanos es investigar los actos de violencia perpetrados contra ellas y ellos y sancionar a sus responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por compartir tu palabra. Creo que es fundamental reconocer el valor que tiene este informe en el sentido que nos ayuda a comprender cómo este tipo de agresiones en contra de pueblos indígenas no solo afectan a la familia directa, sino también al proceso comunitario. Y este tipo de informes nos ayudan a comprender los impactos que tiene para los pueblos indígenas. La defensa de los derechos humanos para los pueblos indígenas no es individual, son procesos comunitarios donde es un sistema organizativo que representa a la comunidad y donde cada persona tiene un papel en el proceso, y el momento en el que ocurre una agresión así tiene un impacto fuerte para la comunidad y tiene un impacto muy especial para lo que representa la identidad indígena y de esta lucha por la defensa de los derechos indígenas. Creo que es muy importante recuperar esta perspectiva de los impactos y reflexionar también nosotras, las personas no indígenas, cómo podemos aprender de lo que representan estas perspectivas colectivas de defensa de derechos humanos y de defensa de derechos colectivos. Ahora vamos a escuchar a Guillermo Fernández Maldonado. Él es el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH, y desde septiembre de 2020 asume esta responsabilidad en México. Él es abogado, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho, y le damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Empiezo agradeciendo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por la invitación para participar en la presentación de este importante informe, pero también nuestro reconocimiento a la familia de Simón Pedro por su persistente búsqueda de justicia y ejemplar defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que les impulsa a remontar las diferentes fallas, obstáculos que se ven obligados día a día a enfrentar. La oficina del Alto Comisionado ha seguido con atención el caso de Simón Pedro. Desde su doloroso asesinato hicimos un llamado a las autoridades del estado de Chiapas a investigar el caso de manera exhaustiva, tomando en cuenta todas las líneas de investigación, incluso la posible vinculación con su trabajo de defensa y que incorpore la perspectiva multicultural. Desde entonces hemos continuado la documentación del caso, pero también de la preocupante situación a la que se enfrentan las personas defensoras en Chiapas. Las relatorías de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión han señalado que México es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras. En particular, mujeres, líderes y lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes, al lado de sus comunidades, siguen enfrentando persistentes riesgos y violaciones a sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación o a la participación en asuntos públicos, y esto como resultado de su importante labor. La oficina ha recibido información coincidente de diversas personas, colectivos y organizaciones sobre el grave escenario de violencia en el estado de Chiapas. Esta situación ya fue registrada por la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita oficial a México en 2017. Sabemos que, desafortunadamente, esta no es una realidad nueva en el estado, pero la preocupación es mayor por la tendencia de agravamiento de los últimos años debido a la crisis generalizada de violencia e inseguridad, en la que destaca el fortalecimiento de grupos delincuenciales y sus posibles vínculos con autoridades del nivel municipal y estatal. Otros factores que contribuyen a este deterioro son la impunidad en la mayoría de los crímenes contra personas defensoras, que el propio mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas fija en un porcentaje superior al 90%.
También los obstáculos y el riesgo agravado para mujeres defensoras por la cultura patriarcal dominante y los estereotipos de género. Y también la falta de proactividad de diversas autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que sitúa a las personas defensoras en gran riesgo porque deben realizar las acciones que corresponden en realidad a las instituciones públicas y que omiten. Los derechos de los pueblos indígenas se ven seriamente afectados por disputas sobre sus territorios debido a la falta de reconocimiento adecuado, a la expansión de proyectos de desarrollo no alineado a estándares internacionales y a la violenta acción del crimen organizado. Es en este contexto de riesgo e inseguridad que las personas defensoras indígenas deben llevar a cabo su labor, que puede costarles incluso la vida. Esta situación también la reflejan los datos oficiales. De acuerdo con la información del propio mecanismo de protección, hasta octubre de 2022, Chiapas ocupa el 7º lugar de solicitudes de incorporación admitidas. En total, 53 desde su creación en 2012. Actualmente, 113 personas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos son beneficiarias del mecanismo de protección. 39 son mujeres, 74 son hombres. Hasta aquí, Chiapas ocupa el 6º lugar a nivel nacional. Pero de este universo, la gran mayoría de beneficiarias, 95, son personas defensoras. 36 mujeres, 59 hombres. Y en este marco, Chiapas ocupa el 4º lugar de todo México. Si bien estas cifras solo pueden mostrar una parte de la realidad, son suficientes para afirmar que Chiapas sería uno de los estados más peligrosos para la acción de un defensor o defensora de derechos humanos en México. Las agresiones registradas van desde hostigamiento, amenazas, criminalización, hasta desplazamiento forzado, desaparición y asesinato. Solo por dar un ejemplo, tenemos conocimiento de 2 acciones urgentes emitidas muy recientemente por el Comité contra la Desaparición Forzada, así como medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por agresiones que ha recibido una defensora de derechos humanos allí. Ante la urgente necesidad de enfrentar este grave entorno, es necesario recordar que la defensa de los derechos humanos ha sido y sigue siendo absolutamente fundamental para la construcción, pero también para el fortalecimiento de una sociedad libre y democrática. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cito, los estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades, protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad, abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad. Ante la constatada grave situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Chiapas, es esencial que las autoridades estatales cumplan de manera efectiva y urgente sus obligaciones respecto de prevención, de protección, de la investigación y del acceso a la justicia. Y estas deben ser adaptadas a las particularidades del Estado y tener perspectiva de género y multicultural. La acción que las autoridades deben adoptar comprende tanto medidas efectivas para prevenir, es decir, la no repetición, las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, pero también afrontar las causas subyacentes, es decir, las que generan las condiciones de riesgo. Además, deben investigar, como ha sido dicho, las agresiones contra personas defensoras de manera oportuna, es decir, dentro de plazos razonables y transparente, con enfoque multicultural, como bien ha sido dicho acá, cubriendo todas las líneas de investigación, como la posible vinculación de la agresión con la labor de defensa de derechos humanos. No menos importante
es hacer una inequívoca y firme condena pública de todo ataque que sufran y el constante reconocimiento a la legítima labor que realizan con el fin, todo esto, de desincentivar nuevos ataques. En aplicación de esta visión, y acabando, al caso de Simón Pedro, la oficina reitera el llamado para que dentro del juicio que se está llevando a cabo para sancionar a los autores intelectuales y materiales, se tome en cuenta el contexto actual de la región, así como la labor de defensa que llevó a cabo desde las abejas de Acteal en los Altos de Chiapas. Instamos a sumar esfuerzos de actores estatales y no estatales hacia el objetivo compartido de que este crimen no quede en la impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por compartir también su testimonio. Le quisiéramos pedir a los compañeros del Centro PRO si nos pudieran apoyar para poner un video de 2 minutos que tenemos ahí preparado, y aprovechamos este momento para agradecerle al Centro PRO la hospitalidad por recibirnos aquí para este espacio de conferencia de prensa. Vamos, después de ver este video de 2 minutitos, a pasar a la ronda de preguntas y respuestas por si alguien aquí o incluso en redes sociales tiene alguna pregunta para que podamos responderla desde este espacio. Nada más que nos digan cuando están listos los compañeros. Dura 2 minutos y bueno, es una invitación también a las personas que quieren, se preguntan cómo pueden apoyar en este momento, pues difundiendo la información que se está generando, estar al pendiente de lo que las compañeras y los compañeros de las abejas en su página de Facebook, Twitter, Instagram están compartiendo, igual los compañeros y compañeras del Fraiba. Entonces, ¿estamos listas para el video? Muchas gracias. Adelante. Hoy venimos porque este día es muy importante. Una vez más vamos a recordar por el asesinato de nuestro compañero Simón, que el pasado 5 de julio del 2021 fue asesinado cobardemente nuestro compañero Simón. Sabemos que él no tiene delitos acumulados, por eso la asesinaron. Sabemos que él solo fue su delito, es por decir la verdad, denunciar las injusticias. Venimos hasta aquí para exigirles a la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado de Chiapas que lleve a cabo su trabajo en aplicar la justicia e investiguen no solo el delito del autor material del asesinato de Simón Pedro, sino a los que dieron la orden de matar y o responsables del contexto de violencia generalizada en el municipio de Panteló, Chiapas. No vamos a permitir que el asesinato de nuestro compañero Simón siga en la impunidad. Por eso venimos hoy a exigir la justicia. En esta audiencia venimos a dejar las pruebas donde sí realmente mencionan cómo fue asesinado nuestro compañero Simón Pedro. Por eso nosotros aquí estamos para decir una vez más la verdad. No queremos más impunidad, queremos ya ver la justicia y no vamos a descansar, seguiremos exigiendo la justicia. Donde esperamos que de verdad se aplique la justicia conforme a ley, no conforme lo que diga el dinero, porque eso han hecho muchísimos funcionarios públicos, que el dinero habla. Aquí no queremos que hable el dinero, aquí queremos justicia. ¡Simón Pedro vive! ¡La lucha sigue! ¡Simón Pedro vive y vive! ¡La lucha sigue! Muchas gracias. Reiteramos la invitación a las personas que están en línea y a quienes están participando para que puedan compartir estos materiales elaborados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y por el equipo de comunicación de las abejas de Acteal. Pues abrimos la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien de las compañeras y compañeros periodistas quisiera preguntar algo, hacer algún comentario. Adelante, por favor, les pedimos si pueden presentarse de qué medios son y posteriormente su pregunta. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Fernanda Ruiz de 11 Noticias.
Yo nada más tengo una duda. Justamente me gustaría saber cuáles son los argumentos de las autoridades, cómo se está tipificando este delito, cuál es la línea de investigación que ellos están argumentando para no considerar el trabajo de defensa de derechos humanos de Simón Pedro. ¿Y qué pasará si se vuelve a aplazar esta audiencia? ¿Cuáles serán las acciones legales que se seguirán? Adelante, Carlos, mientras si alguien por ahí quiere levantar la mano para que le acerquemos el micrófono, por favor. Adelante, Carlos. Sí, bueno, gracias. Primero decir que hemos hablado con la Fiscalía y lamentablemente, pues, bueno, primero es un homicidio calificado, ¿no? Habían hecho, pues, como una negociación para que se fuera un juicio abreviado, ¿no? Y que a la persona, pues, que está imputada por el asesinato de Simón, pues se le dieran 8 años de cárcel sin investigar más allá, ¿no? La sociedad civil de las Ovejas de Acteal, particularmente pues la familia de Simón Pedro, señalaron que no estaban de acuerdo con este juicio abreviado porque restaba a la verdad, ¿no? Y restaba la justicia. En este sentido es que ahora el desarrollo del juicio oral es por homicidio calificado y lamentablemente a la Fiscalía del Estado de Chiapas no le interesa investigar más allá. Cuando nosotros presentamos los peritajes, que son 2 peritajes de contexto sociopolítico y de impactos psicosociales a la Fiscalía, pues se notan aburridos, no les interesa ponernos atención a los argumentos de contexto en torno a la labor de Simón Pedro como persona defensora. En este sentido es que también es una batalla, ¿no? En torno a la narrativa, insistimos en la importancia pues de argumentar el contexto de los hechos en torno al asesinato. Sin embargo, pues bueno, ellos se muestran apáticos, ¿no? Se muestran, pues nos los han dicho directamente, ¿no? Lo que me estás hablando no lo entendemos. Yo ya tengo aquí al imputado por el asesinato y pues nosotros queremos demostrar solamente que en este caso quien está imputada por asesinato, pues fue quien efectivamente accionó el arma de fuego, ¿no? Eso afortunadamente pues tenemos, o desafortunadamente tenemos pues testigos presenciales, ¿no? El caso de Isaías Pérez, que es hijo de Simón Pedro, lo acompañaba en el momento de que sucedieron los hechos, y también de su padre Juan Pérez Gómez, pues son los principales testigos de los hechos, ¿no? En este sentido es que, digamos, que el trámite para desarrollar las pruebas, particularmente en torno al asesinato desde el autor pues material de los hechos, pues no queda lugar a dudas, ¿no? Sería diríamos nosotros, una salvajada por parte del sistema de justicia del Estado de Chiapas, que en este caso particular, en contra del asesinato de Simón Pedro, pues quedaran libres porque tenemos estas pruebas. Hay un video donde se observan los hechos, ¿no? Están los testigos, su padre, su hijo, y también hay pruebas relacionadas a la Fiscalía en torno a la exhumación del cuerpo, que se hizo todo un esfuerzo por parte de la familia, ¿no? Es un ejercicio muy invasivo para los pueblos originarios, una exhumación. En un primer momento, pues por usos, costumbres de los pueblos, de las comunidades, no se llevó a cabo una autopsia de ley. Sin embargo, para abonar a este proceso y fortalecer el argumento jurídico desde el FRAIBA como asesores legales, pues bueno, vimos la pertinencia de llevar a cabo esta autopsia. También estamos aportando pruebas respecto a la posición víctima-victimario, ¿no? Que pues no deja lugar a dudas que pues efectivamente Juan N.
el ahora pues imputado por el asesinato, fue quien lo realizó. Sin embargo, pues bueno, estamos poniendo ese énfasis en que se tome en cuenta su trabajo como persona defensora, que se tome en cuenta el contexto de violencia criminal en el que llevaba a cabo pues su labor Simón, y pues induciendo que se abran estas líneas por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas, ¿no? Esperemos que sea positivo, pero y recalcar, ¿no? Sabemos que la sentencia del juez va a ser muy limitada. En ese sentido es que pues nuestro ejercicio va a seguir escalando también a nivel nacional e internacional, posicionando el caso, ¿no? Estaremos haciendo sin duda alguna llamado a la solidaridad a nivel nacional e internacional para visibilizar el caso, porque bueno, ahora es Simón, pero lamentablemente en el estado de Chiapas hay un patrón sistemático de agresiones y también de judicialización en contra de personas defensoras, ¿no? Que fundamentalmente pues están luchando por la paz, están generando acciones de paz desde las comunidades, de los pueblos, en un ambiente pues muy crítico de violencia, ¿no? Solo por mencionar la situación que la diócesis de San Cristóbal de las Casas pues son más de 60 personas defensoras de derechos humanos que se asumen como tal, que actúan desde la palabra y la acción eclesial que dejó como ejemplo Tatik Samuel Ruiz, y quienes son más de 60 personas servidores de la iglesia y servidoras de la iglesia que ahora han sufrido incidentes de seguridad, han sufrido amenazas, pues en medio de esta disputa territorial de grupos de la delincuencia organizada en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en este escenario pues muy agudo y sin duda, pues el Fraiba, la familia de Simón Pedro, pues no estamos solas, no nos sentimos solas ni solos. Vamos a llevar a cabo también acciones en las distintas regiones adscritas a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, haciendo llamados también a la solidaridad del pueblo creyente en el estado. Pues bueno, ahora la solidaridad nacional e internacional para las acciones que vienen frente al desahogo de pruebas de este juicio por el asesinato de Simón. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Si no, vamos a darle la palabra al compañero Juan Pérez para que nos haga una última intervención de cierre. Agradecemos después también algunos saludos que hay en redes sociales. Pues compañeros y compañeras, Kolabalik, muchas gracias que nos acompañaron en este día tan importante para el informe, testimonio de Simón Pedro. Pues les pido que muchísimas gracias a todas redes sociales que están aquí presentes, a ustedes también compañeros y compañeras que están aquí con nosotros. Pues mi corazón se va contento, siento que no estoy solo y tengo que seguir adelante y pues hasta donde nos da la justicia y tenemos que seguir adelante. Pues compañeros y compañeros, les agradecemos todas sus presencias. Muchísimas gracias. Kolabalik y Jokolabalik. Muchas gracias, don Juan, por este espacio. Reiteramos la invitación a que todas y todos revisen el informe que está en la página del micrositio del Fraiba que han preparado. Se va a poner la liga en la transmisión que está ahorita en la página de Frontline Defenders, en la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con los compañeros de las abejas de Acteal, también en la página de IPRI, en las redes sociales de IPRI. Pueden checar ahí las ligas, tanto para compartir los videos que denuncian, como también para descargar el informe completo y revisarlo, y también revisar el micrositio que han preparado las compañeras y los compañeros. Muchas gracias a todos por su participación y seguimos en esta lucha por justicia,
por detener la violencia que está ocurriendo contra pueblos indígenas, contra personas defensoras y también en este camino por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias a todas y todos. Bonito día. Hoy venimos porque este día es muy importante. Una vez más vamos a recordar por el asesinato de nuestro compañero Simón, que el pasado 5 de julio del 2021 fue asesinado cobardemente nuestro compañero Simón. Sabemos que él no tiene delitos acumulados, por eso la asesinaron. Sabemos que él solo fue su delito, es por decir la verdad, denunciar las injusticias. Venimos hasta aquí para exigirles a la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado de Chiapas que lleve a cabo su trabajo en aplicar la justicia e investiguen no solo el delito del autor material del asesinato de Simón Pedro, sino a los que dieron la orden de matar y o responsables del contexto de violencia generalizada en el municipio de Panteló, Chiapas. No vamos a permitir que el asesinato de nuestro compañero Simón siga en la impunidad. Por eso venimos hoy a exigir la justicia. En esta audiencia venimos a dejar las pruebas donde sí realmente mencionan cómo fue asesinado nuestro compañero Simón Pedro. Por eso nosotros aquí estamos para decir una vez más la verdad. No queremos más impunidad, queremos ya ver la justicia y no vamos a descansar, seguiremos exigiendo la justicia. Donde esperamos que de verdad se aplique la justicia conforme a ley, no conforme lo que diga el dinero, porque eso han hecho muchísimos funcionarios públicos, que el dinero habla. Aquí no queremos que hable el dinero, aquí queremos justicia. Simón Pedro vive. La lucha sigue. Simón Pedro vive y vive.